Antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Este evento se encuentra en los Evangelios de Mateo, 4, versículos 1 al 11, Marcos, 1, versículos 12 al 13, y Lucas, 4, versículos 1 al 13. Es un momento crucial en la vida de Jesús, pues muestra su preparación espiritual y su plena dependencia del Padre antes de iniciar su misión en la tierra. El desierto, en la Escritura, simboliza un lugar de prueba, purificación y preparación. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida, enfrentando múltiples desafíos que revelaron su falta de fe y obediencia. A diferencia de Israel, Jesús pasa su tiempo en el desierto en completa sumisión y fidelidad a Dios, mostrando el modelo de una verdadera relación con el Padre. El Evangelio de Mateo enfatiza que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, Mateo 4, versículos 1. Esto nos enseña que la prueba no fue accidental ni causada por Satanás, sino que tenía un propósito divino. Dios permitió que Jesús fuera tentado para demostrar su perfecta obediencia y su victoria sobre el pecado y el enemigo. Durante 40 días y 40 noches, Jesús no comió nada. Este periodo de ayuno fue un tiempo de intensa comunión con Dios, en el cual su espíritu se fortalecía aunque su cuerpo estuviera debilitado. Su resistencia física se agotó, pero su dependencia del Padre se hizo más evidente. Esta preparación nos recuerda que, en momentos de prueba, la clave no es la fortaleza humana, sino la conexión con Dios a través de la oración y la dependencia en su palabra. Mientras que el primer Adán cayó en la tentación en un entorno favorable, el jardín del Edén, Jesús enfrentó la tentación en un entorno hostil, el desierto. Adán cedió a la seducción del enemigo, mientras que Jesús resistió y venció. Esta comparación destaca a Cristo como el Salvador que vino a redimir la humanidad, restaurando lo que Adán perdió. Este periodo en el desierto nos muestra que la obediencia y la dependencia en Dios son esenciales para superar cualquier prueba. Nos prepara para entender las tentaciones que Jesús enfrentó y la enseñanza que nos deja con su victoria. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches en el desierto, Jesús experimentaba un estado de gran debilidad física. Su cuerpo estaba agotado y su hambre era extrema. Fue en este momento de vulnerabilidad cuando Satanás se acercó para tentarlo. La primera tentación se encuentra en Mateo 4, versículos 3 al 4 y Lucas 4, versículos 3 al 4. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4, versículos 3 al 4. Satanás, con astucia, intenta aprovecharse del hambre de Jesús y su condición física para hacerle caer en el pecado. Su táctica es sutil, pero cargada de engaño y manipulación. Jesús llevaba 40 días sin comer, lo que significa que su cuerpo estaba en un estado extremo de inanición. En esta condición, cualquier ser humano normal sentiría una necesidad desesperada de alimento. Satanás, conociendo la debilidad humana, no le ofrece directamente un pecado evidente, sino que lo tienta con algo aparentemente legítimo, la posibilidad de saciar su hambre. Aquí vemos una estrategia común del enemigo, atacar en el área de necesidad legítima. El hambre es una necesidad básica, y Jesús tenía el poder de convertir piedras en pan. Sin embargo, la trampa no estaba en el hecho de comer, sino en la manera en que Satanás planteó la tentación. Satanás inicia su tentación con una frase clave, si eres hijo de Dios. Aquí no solo intenta que Jesús use su poder de manera indebida,
sino que insinúa una duda sobre su identidad. Recordemos que, justo antes de ser llevado al desierto, Jesús había sido bautizado en el río Jordán y el Padre había declarado desde el cielo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, versículos 17. Satanás pretende que Jesús pruebe su identidad a través de un milagro. La verdadera intención detrás de esta propuesta es sembrar incertidumbre y hacer que Jesús actuara fuera de la voluntad de Dios. Aquí hay una lección poderosa: el enemigo a menudo intenta hacer que dudemos de quienes somos en Dios. Quiere que busquemos afirmación en lo material o en pruebas externas, en lugar de confiar en lo que Dios ha declarado sobre nosotros. Jesús tenía el poder para transformar piedras en pan. Sin embargo, lo que estaba en juego no era su capacidad, sino su sumisión a la voluntad del Padre. Si Jesús hubiera accedido a la propuesta de Satanás, habría usado su poder divino para satisfacer sus propias necesidades en lugar de depender de Dios. Esta acción habría sido contraria a su misión, pues él vino a obedecer completamente al Padre, no a actuar de manera independiente. Aquí hay una enseñanza fundamental para nosotros: muchas veces tenemos la capacidad de resolver nuestras necesidades por nuestra cuenta, pero la pregunta es: ¿lo hacemos dentro de la voluntad de Dios o fuera de ella? Jesús responde con las Escrituras, citando Deuteronomio 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4. Esta declaración tiene un profundo significado espiritual. El alimento físico no es lo más importante. O el hombre no vive solo de lo material, sino que su vida depende de Dios. O aunque el pan es necesario, la verdadera fuente de vida es la palabra de Dios. La obediencia es superior a la satisfacción inmediata. O Jesús decidió esperar en Dios en lugar de tomar el control por sí mismo. O nos enseña que la obediencia a Dios debe estar por encima de nuestras necesidades físicas o deseos personales. La palabra de Dios es nuestra verdadera fuente de sustento. O Satanás atacó con palabras, pero Jesús respondió con la palabra de Dios. O nos muestra que la mejor manera de resistir la tentación es conocer y declarar la Escritura. Jesús no necesitaba demostrar su identidad ni su poder, porque él confiaba plenamente en el Padre. Satanás esperó hasta que Jesús estuviera físicamente debilitado para atacarlo. Del mismo modo, él intenta tentarnos cuando estamos cansados, hambrientos, desanimados o emocionalmente vulnerables. Debemos estar conscientes de que la tentación no siempre llega en momentos de fortaleza, sino en aquellos en los que somos más propensos a ceder. Por eso, es fundamental permanecer en oración y en comunión con Dios en todo momento. La comida no es algo malo. Jesús tenía hambre. Sin embargo, el problema era la forma en que Satanás quería que Jesús satisficiera su necesidad. En nuestras vidas, el enemigo puede tentar a las personas a buscar soluciones fuera de la voluntad de Dios. Algunas formas comunes de esta tentación incluyen: buscar satisfacción inmediata en lugar de esperar en Dios. Resolver problemas por nuestra propia cuenta sin consultar a Dios. Justificar malas decisiones porque tenemos necesidades. Jesús nos enseña que la obediencia a Dios es más importante que la satisfacción inmediata. Satanás intentó hacer que Jesús demostrara quién era a través de un milagro. Sin embargo, Jesús no cayó en la trampa. Él sabía que su identidad no dependía de lo que hiciera, sino de lo que Dios había declarado sobre él. De la misma manera, los cristianos no necesitan probar su valor o identidad a los demás. Somos hijos de Dios no por lo que hacemos, sino porque hemos sido adoptados por gracia en Cristo. Jesús no discutió con Satanás ni le dio explicaciones. Simplemente le respondió con la palabra de Dios. Cuando enfrentamos tentaciones, debemos seguir este mismo ejemplo. En lugar de razonar con el enemigo o confiar en nuestra fuerza de voluntad, debemos aferrarnos a la Escritura. Algunas estrategias prácticas incluyen: memorizar versículos clave que nos ayuden en tiempos de tentación. Meditar en la palabra de Dios diariamente para fortalecer nuestro espíritu.
declarar la verdad de Dios sobre nuestras vidas en momentos de lucha. La Biblia no solo nos instruye, sino que nos da poder para vencer la tentación. Después de que Jesús venciera la primera tentación, Satanás no se rindió. En su segundo intento, llevó a Jesús a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, versículo 6. Esta tentación es diferente de la primera. Ya no se trata de una necesidad física como el hambre, sino de un desafío a la confianza en Dios y una manipulación de las Escrituras. Satanás usa la palabra de Dios, pero la distorsiona con el propósito de engañar a Jesús. Jesús responde con firmeza, citando otro pasaje de la Escritura. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, versículo 7. En esta segunda tentación, Satanás busca que Jesús ponga a prueba la fidelidad de Dios, obligándolo a actuar de una manera que no es parte de su voluntad. En la primera tentación, Satanás había intentado hacer que Jesús usara su poder para saciar su hambre. Como Jesús respondió con la palabra de Dios, ahora el diablo cambia su táctica y decide usar la propia Escritura para engañarlo. Esto es una advertencia para nosotros: el enemigo puede manipular la palabra de Dios para hacernos caer en el error si no la conocemos en su contexto correcto. La esencia de esta tentación es obligar a Dios a demostrar su fidelidad. Satanás le dice a Jesús: si realmente eres el Hijo de Dios, salta desde lo alto del templo. La Escritura dice que Dios enviará a sus ángeles para protegerte. Si confías en Dios, Él evitará que te hagas daño. Aquí el enemigo está manipulando la Escritura para hacer que Jesús pruebe si Dios realmente cumplirá su promesa de protección. Pero la fe verdadera no necesita pruebas externas, sino que descansa en la certeza de la palabra de Dios. Esto nos enseña que no debemos exigir señales milagrosas como prueba de la fidelidad de Dios. Satanás cita el Salmo 91, versículo 11 al 12, que dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero hay un problema: Satanás omite una parte clave del versículo. El Salmo 91, versículo 11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. La frase en todos tus caminos indica que Dios protege a aquellos que siguen sus caminos y su voluntad, no a quienes actúan imprudentemente. Satanás deliberadamente omite esta parte del versículo para hacerle creer a Jesús que Dios lo salvaría sin importar lo que hiciera. Esto nos muestra cómo el enemigo puede torcer las Escrituras para hacernos actuar de manera insensata. Si Jesús hubiera saltado desde el pináculo del templo, no habría sido un acto de fe, sino un intento de forzar a Dios a intervenir. Esto es lo que la Biblia llama tentar a Dios. Jesús responde con otra escritura, citando Deuteronomio 6, versículo 16. No tentarás al Señor tu Dios. Este versículo hace referencia a un evento en el que los israelitas exigieron a Dios que hiciera un milagro para probar su presencia entre ellos. La lección aquí es clara: confiar en Dios no significa ponerlo a prueba. No necesitamos manipular a Dios para que demuestre su fidelidad. Satanás no siempre usa mentiras evidentes, a veces usa la verdad de manera distorsionada. Si no conocemos bien la Escritura, podemos ser fácilmente engañados. Algunas formas en que esto ocurre hoy en día incluyen: falsos maestros que citan versículos para justificar doctrinas erróneas. Personas que usan la Biblia para manipular a otros y obtener beneficios personales. Creencias basadas en una interpretación aislada de un versículo sin considerar el contexto. Para evitar esto, debemos estudiar la palabra de Dios con profundidad y pedir la dirección del Espíritu Santo. En nuestra vida cristiana,
Podemos caer en la tentación de exigir pruebas de Dios, diciendo cosas como: si realmente me amas, haz este milagro en mi vida. Si eres Dios, dame una señal clara. Si de verdad existes, respóndeme ahora mismo. Dios no está obligado a hacer milagros para probar su existencia o amor. La verdadera fe cree en Dios sin necesidad de pruebas visibles. Jesús sabía que el Padre era fiel y no necesitaba ponerlo a prueba. De la misma manera, debemos aprender a confiar en Dios sin exigir señales extraordinarias. Jesús no se lanzó desde el templo porque sabía que Dios no lo había llamado a hacer eso. Si lo hubiera hecho, habría estado actuando de manera temeraria y esperando que Dios interviniera para salvarlo. Hoy en día, algunas personas cometen errores graves y luego esperan que Dios los rescate. Ejemplos de esto pueden incluir: tomar malas decisiones financieras y luego esperar que Dios provea milagrosamente. Iniciar relaciones tóxicas y luego pedirle a Dios que las bendiga. Descuidar la salud y luego pedir a Dios sanidad sin cambiar hábitos. Confiar en Dios no significa actuar irresponsablemente. La fe verdadera camina en obediencia, no en imprudencia. La tentación de Satanás buscaba que Jesús dependiera de una prueba externa para afirmar la fidelidad de Dios. Pero Jesús ya sabía que el Padre era fiel, sin necesidad de señales visibles. Esto nos enseña que nuestra confianza en Dios no debe depender de lo que vemos o sentimos, sino de su carácter y su palabra. Algunas formas de fortalecer nuestra fe incluyen: meditar en las promesas de Dios y recordar cómo ha sido fiel en el pasado. Evitar depender de emociones o señales para confiar en Dios. Creer en Dios incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. En esta última tentación, Satanás lleva a Jesús a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Entonces, le dice: todo esto te daré, si postrado me adorares. Mateo 4, versículo 9. Aquí, Satanás está ofreciendo a Jesús lo que parece ser una alternativa más fácil al sufrimiento de la cruz. En lugar de pasar por el dolor, la traición y la muerte, Satanás le propone recibir el dominio sobre el mundo de inmediato, con una sola condición: adorarlo. Jesús, sin dudar, responde con autoridad y determinación: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4, versículo 10. Esta tentación es diferente de las dos anteriores. Ya no se trata de satisfacer una necesidad física como el hambre o de probar la fidelidad de Dios, sino de una propuesta de poder y dominio inmediato. Jesús vino al mundo con la misión de establecer el reino de Dios. Él sabía que, según las Escrituras, heredaría todas las naciones y reinaría con justicia. Salmo 2, versículo 8. Pero el camino que Dios había trazado para él incluía la cruz. Satanás, con su astucia, le ofrece una alternativa más fácil. No necesitaría sufrir en la cruz. No tendría que enfrentar la humillación y la traición. Podría recibir el dominio del mundo sin pagar el precio del sacrificio. Pero había un gran problema: tendría que adorar a Satanás. Esto nos enseña que el enemigo siempre buscará ofrecernos atajos para obtener lo que queremos, pero a cambio de comprometer nuestra fe y nuestros valores. La afirmación de Satanás de que los reinos del mundo le pertenecían es un tema interesante. La Biblia nos enseña que Dios es el dueño de toda la creación, Salmo 24, versículo 1, pero también nos dice que Satanás tiene cierto grado de autoridad sobre este mundo caído. Jesús mismo llamó a Satanás el príncipe de este mundo, Juan 12, versículo 31. Pablo lo llama el Dios de este siglo, 2 Corintios 4, versículo 4. Esto significa que,
debido al pecado de la humanidad, Satanás ha ejercido influencia sobre las naciones, promoviendo la corrupción, la idolatría y el pecado. Sin embargo, aunque Satanás tiene poder en este mundo, su autoridad es limitada y temporal. Dios sigue estando en control absoluto de todo. Entonces, ¿realmente Satanás podía darle a Jesús los reinos del mundo? En un sentido, tenía cierta influencia sobre ellos. Pero en un sentido mayor, solo Dios tiene el derecho absoluto de dar y quitar reinos. Esto nos muestra que las ofertas del enemigo nunca son verdaderas ni duraderas. Pueden parecer atractivas, pero siempre llevan a la destrucción. Satanás sabía que la misión de Jesús era salvar a la humanidad a través de su muerte en la cruz. Entonces, en esta tentación, busca desviarlo de su propósito divino ofreciéndole un camino más fácil. Aquí hay un principio espiritual importante: cada vez que estamos cerca de cumplir el propósito de Dios, el enemigo tratará de ofrecernos una alternativa más fácil que nos aleje del camino correcto. Esto puede manifestarse de muchas maneras en nuestra vida. Un cristiano llamado al ministerio puede ser tentado con una oferta lucrativa que lo distraiga de su llamado. Una pareja cristiana puede ser tentada a casarse con alguien que no comparte su fe para evitar la soledad. Un líder espiritual puede ser tentado a comprometer su integridad para alcanzar más éxito y reconocimiento. Jesús entendió que aceptar la oferta de Satanás significaría traicionar el plan de Dios. Por eso, su respuesta fue inmediata y clara. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4, versículo 10. Satanás no solo quería que Jesús tomara un atajo, lo que realmente buscaba era algo más profundo: adoración. En toda la Biblia, vemos que Satanás ha intentado robar la adoración que solo pertenece a Dios. En Isaías 14, versículo 12 al 14, se describe su deseo de ser exaltado por encima de Dios. En Apocalipsis 13, el sistema del anticristo busca que toda la humanidad adore al dragón, Satanás. En la actualidad, vemos cómo el enemigo usa la idolatría, la fama, el dinero y el poder para alejar a las personas de Dios. Pero Jesús fue claro: solo Dios merece adoración. Esto nos recuerda que nuestra adoración es un asunto serio. No se trata solo de cantar alabanzas los domingos, sino de a quien le damos el primer lugar en nuestra vida. Si buscamos el éxito, la riqueza o el poder más que a Dios, estamos cayendo en la misma tentación que Satanás le presentó a Jesús. Jesús no entró en un debate con Satanás. No consideró la oferta ni intentó razonar con el enemigo. Simplemente lo reprendió con la palabra de Dios y lo expulsó. Esta es una lección clave para nosotros. Cuando enfrentamos tentaciones, no debemos negociar con el pecado. Debemos responder con la palabra de Dios y rechazar cualquier compromiso con el enemigo. Algunas formas en que podemos aplicar esto en nuestra vida son: no justificar el pecado con excusas. No dar lugar a pensamientos que nos alejan de Dios. No negociar con principios bíblicos para obtener beneficios personales. Jesús nos muestra que la única manera de vencer la tentación es permanecer firmes en la verdad de Dios y no ceder ni un solo paso al enemigo. Después de que Jesús rechazó esta última tentación, la Biblia dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4, versículo 11. Esto nos muestra que cuando resistimos al diablo, él huye. Santiago 4, versículo 7. También nos enseña que Dios siempre recompensa nuestra fidelidad. Aunque el enemigo nos ofrezca atajos, las bendiciones de Dios siempre son mejores y eternas. Las tentaciones que Jesús enfrentó en el desierto no fueron solo desafíos personales, tienen un profundo significado espiritual que trasciende su experiencia individual.
Representan la lucha entre el bien y el mal, la fidelidad a Dios versus la seducción del pecado y el camino del reino de Dios frente al camino del mundo. A través de ellas, Jesús nos dejó principios fundamentales sobre la naturaleza de la tentación, el propósito de Dios y la victoria espiritual. Desde el principio de la historia bíblica, la humanidad ha enfrentado tentaciones que buscan separarla de Dios. El enemigo siempre ha utilizado las mismas estrategias. La satisfacción de deseos físicos. La manipulación de la palabra de Dios. La seducción del poder y la gloria. En Génesis 3, vemos cómo Satanás tentó a Eva con un patrón similar. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseo físico, que era agradable a los ojos, atracción visual, y que era codiciable para alcanzar sabiduría, orgullo y poder. Génesis 3, versículo 6. Jesús enfrentó las mismas áreas de tentación. El hambre, panés. La manipulación de la escritura, salto del templo. El deseo de poder, los reinos del mundo. La diferencia clave es que Eva cayó en la tentación, mientras que Jesús venció. Esto nos enseña que donde la humanidad ha fallado una y otra vez, Cristo ha triunfado, mostrándonos el camino hacia la victoria. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto después de salir de Egipto, enfrentando pruebas similares a las de Jesús. Jesús revivió y superó las pruebas que Israel no pudo resistir. Esto nos enseña que Cristo es el verdadero Israel, el Hijo obediente que cumplió la voluntad de Dios sin fallar. La Biblia presenta a Adán y a Jesús como dos figuras representativas de la humanidad. Adán fue creado en un ambiente perfecto, pero cayó en la tentación y trajo el pecado al mundo. Jesús enfrentó la tentación en el desierto, pero venció y trajo redención. Pablo explica este contraste en Romanos 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesús es el nuevo Adán que venció donde el primer Adán falló. Las tentaciones que Jesús enfrentó son las mismas que nosotros enfrentamos hoy. La tentación de satisfacer necesidades fuera de la voluntad de Dios. O buscar placeres inmediatos sin considerar las consecuencias espirituales. O hacer trampa o mentir para obtener lo que queremos. La tentación de dudar de Dios y exigir señales. O cuestionar si Dios realmente nos cuida. O probar a Dios con actitudes rebeldes. La tentación del poder y la gloria terrenal. O comprometer nuestros valores para alcanzar éxito. O buscar reconocimiento antes que la voluntad de Dios. Jesús nos muestra que la tentación no es pecado, pero ceder a ella sí lo es. Podemos vencer de la misma manera que Él lo hizo, permaneciendo firmes en la palabra de Dios. En cada tentación, Jesús respondió con la Escritura. No usó argumentos humanos ni razonamientos filosóficos. Simplemente dijo: escrito está. Este es un principio clave, la única manera de vencer la tentación es con la verdad de la palabra de Dios. Por eso, es vital conocer la Biblia. Si no conocemos la verdad, el enemigo puede engañarnos fácilmente. Creer en la palabra. No basta con saberla, debemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Usarla como nuestra arma. En Efesios 6, versículo 17, la Biblia es llamada la espada del Espíritu. Es nuestra defensa contra el enemigo. Cuando enfrentemos tentaciones, debemos responder como Jesús: escrito está, y mantenernos firmes en la fe. Las tentaciones de Jesús en el desierto tienen un significado profundo que va más allá de su experiencia individual.
Son una representación del conflicto espiritual que enfrentamos diariamente y nos enseñan cómo vencer al enemigo a través de la fe, la obediencia y la palabra de Dios. Cristo nos mostró que la tentación no es pecado, pero ceder a ella sí. El enemigo siempre ofrece atajos, pero sus promesas son falsas. Dios permite pruebas para fortalecernos y prepararnos para su propósito. La palabra de Dios es nuestra mejor defensa contra la tentación. Jesús venció en el desierto para mostrarnos que nosotros también podemos vencer en nuestra vida diaria si seguimos su ejemplo. Las tentaciones de Jesús en el desierto no solo revelan la estrategia del enemigo, sino que también nos enseñan cómo podemos obtener la victoria espiritual en nuestra vida diaria. Cada cristiano enfrenta pruebas y desafíos que buscan alejarlo de Dios. Sin embargo, Jesús nos dejó un modelo claro para resistir y vencer. Una pregunta común es, ¿por qué Dios permite que enfrentemos tentaciones? Si Dios nos ama, ¿por qué no nos libra de ellas completamente? La Biblia nos muestra que Dios no es quien tienta al hombre, Santiago 1, versículo 13, pero sí permite la tentación para nuestro crecimiento espiritual. Las tentaciones pueden servir para fortalecer nuestra fe. Así como los músculos crecen con resistencia, nuestra fe crece cuando aprendemos a depender de Dios en medio de la prueba. Revelar lo que hay en nuestro corazón. La tentación expone nuestras debilidades y nos muestra áreas en las que debemos crecer. Prepararnos para el propósito de Dios. Jesús fue tentado antes de iniciar su ministerio. Las pruebas nos preparan para cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. La tentación es una oportunidad de crecimiento. Si la enfrentamos con la actitud correcta, saldremos más fuertes en nuestra relación con Dios. Satanás es astuto y usa tácticas sutiles para engañar a los creyentes. Comprender sus estrategias nos ayuda a estar alerta y resistir sus ataques. Satanás siempre intenta hacer que dudemos de la provisión de Dios, la protección de Dios y el plan de Dios. Cuando identificamos sus estrategias, podemos evitar caer en sus trampas y mantenernos firmes en la fe. Jesús nos mostró que la victoria sobre la tentación no depende de nuestra propia fuerza, sino de nuestra confianza en Dios y en su palabra. Algunas claves que aprendemos de él son: depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Jesús rechazó la tentación de convertir piedras en pan porque sabía que su provisión venía de Dios. Cuando confiamos en Dios, no caemos en la desesperación ni en la autosuficiencia. No negociar con el enemigo. Jesús no discutió con Satanás ni intentó razonar con él, simplemente rechazó la tentación con la palabra de Dios. Debemos evitar dialogar con la tentación y huir de ella. Poner la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos. Jesús rechazó el poder y la gloria que Satanás le ofreció porque sabía que su propósito era servir a Dios. La verdadera victoria espiritual viene cuando buscamos hacer la voluntad de Dios por encima de todo. La fe y la obediencia nos protegen del engaño del enemigo y nos llevan a una vida de victoria. Cada vez que Satanás tentó a Jesús, él respondió con escrito está. Esto nos enseña que la mejor arma contra la tentación es la palabra de Dios. En Efesios 6, versículo 17, Pablo dice que la Biblia es la espada del Espíritu, lo que significa que es un arma ofensiva contra el enemigo. No solo nos defiende, sino que nos permite derrotar las mentiras de Satanás. Para que la palabra de Dios sea efectiva en nuestra vida, debemos leerla diariamente. Si no conocemos la Biblia, no podemos usarla como defensa. Memorizar versículos clave. En los momentos de tentación, debemos recordar las Escrituras y aplicarlas. Creer en ella y obedecerla. No basta con conocer la palabra,
debemos vivir de acuerdo con ella. Jesús nos mostró que un corazón lleno de la palabra de Dios es un corazón fuerte contra la tentación. Jesús no solo venció la tentación porque conocía las Escrituras, sino porque vivía en íntima comunión con el Padre. Antes de ser tentado, pasó 40 días en ayuno y oración, fortaleciendo su espíritu. Esto nos enseña que para vencer en la batalla espiritual, debemos pasar tiempo en oración diariamente. La oración nos fortalece y nos acerca a Dios. Buscar momentos de intimidad con Dios. Jesús se apartaba regularmente para estar a solas con el Padre. Depender del Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para vencer la tentación. Una vida de comunión con Dios nos hace resistentes ante las pruebas y fuertes ante los ataques del enemigo. Para aplicar las lecciones de Jesús en nuestra vida diaria, podemos seguir estos principios. Estar preparados espiritualmente. La tentación no avisa antes de llegar. Debemos estar fortalecidos en la fe mediante la oración y el estudio de la Biblia. Identificar nuestras áreas de debilidad. Cada persona tiene áreas donde es más vulnerable. Al conocer nuestras debilidades, podemos poner límites y buscar ayuda espiritual. Usar la palabra de Dios como defensa. Cuando enfrentes tentaciones, responde con escritura, igual que Jesús. Escrito está. Buscar apoyo espiritual. No estamos solos en la batalla. Rodearnos de hermanos en la fe nos ayuda a mantenernos firmes. Recordar que Dios siempre da una salida. 1 Corintios 10, versículo 13 dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios nunca nos deja sin una salida. Siempre hay una manera de resistir y vencer. Las tentaciones de Jesús nos enseñan que la victoria espiritual es posible cuando seguimos el ejemplo de Cristo. Podemos vencer la tentación si nos preparamos espiritualmente mediante la oración y el estudio de la Biblia. Identificamos las estrategias del enemigo para no caer en sus trampas. Dependemos de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Usamos la palabra de Dios como nuestra arma principal. Vivimos en comunión con Dios cada día. Jesús nos mostró que no estamos indefensos ante la tentación. Con la ayuda de Dios, podemos vencer y vivir una vida de victoria espiritual. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.